El número que estamos iniciando ahora, el primer artículo se publicó el 1 de julio. Empezamos con un dossier sobre violencia de género. Específicamente un dossier que trabaja contenidos que se imparten y se discuten en un seminario de investigación que tiene 2 años y que se produce en torno a la Universidad Rey Juan Carlos en España. La coordinadora del seminario, ella nos invitó a participar en el dossier, en este espacio, y entonces está proponiendo muchos de las discusiones que están ahí, de las ponencias que surgen ahí, las está proponiendo como artículos para la revista. De todas formas, hicimos una convocatoria abierta y estamos esperando que lleguen publicaciones. La convocatoria cierra ya en agosto, que lleguen publicaciones de otras partes, o sea, que se retroalimenten desde otros lugares. Entonces el dossier está pensando 5 artículos de este seminario y el resto, editado también por la doctora María, que se trabajen desde regiones que no sean España, ¿no? desde tal vez países más cercanos. Empezamos con el texto de un profesor brasileño que trabaja violencia en la literatura. Él se llama Paulo Tomás, y este texto justamente es como la apertura a los artículos a los artículos del dossier. O sea, un poco está hablando de cómo en la literatura se reproducen estos estereotipos de género. Es muy interesante cómo él piensa las novelas de crímenes como un espacio donde se produce una pornografía de la violencia, ¿no? Cómo se presentan, por ejemplo, los feminicidios que aparecen en novelas de crímenes, se presentan con cierta estética gore, que empieza a ser apreciable en la literatura más que el problema estructural que hay de fondo. Entonces se citan ahí obras que provocan una ruptura de Bolaño, de otras escritoras muy importantes ahora mismo, que provocan una ruptura con esta visión, y bueno, se permite ahí un debate interesante. Abrimos con esta publicación y tenemos ahora en camino algunas de temas muy polémicos, sobre todo aquí en el contexto latinoamericano, sobre pornografía, sobre prostitución, sobre la reproducción de la violencia en determinados géneros musicales. Entonces hay como una mirada muy variada, muy diversa, y que está preguntándose sobre estas maneras en que se naturaliza o se reproduce de forma constante esta violencia sobre el cuerpo de las mujeres, y cómo pensarlas no como algo particular, ¿no? Sino como un problema estructural que atraviesa el sentido común del presente, ¿no? Hacia ahí va el dossier, que se empieza a publicar en julio, termina en diciembre, por tanto los artículos van a ir saliendo hasta el mes de diciembre. Yo creo que es sumamente importante porque ahora mismo hay visiones muy complejas y enfrentadas en torno a la violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Además, lo asume desde una perspectiva filosófica, que también hace mucha falta en la medida en que a veces predominan visiones desde la estadística, desde las ciencias sociales, que son muy importantes y necesarias, pero que no están pensando entonces el fondo o algunas de las cuestiones de las raíces y de la esencia de esta problemática. Al mismo tiempo define también una postura, un punto de posicionamiento de la revista, en la medida en que como publicación que se orienta hacia el pensamiento crítico nos interesa mucho a adoptar una postura antipatriarcal, anticapitalista, antirracista, anticolonial, ¿no? Entonces no es solo la investigación que surge luego de estas vivencias y de estas experiencias académicas que lo permiten, sino también cómo estamos intentando dialogar con una realidad que nos afecta a todas y a todos. En ese sentido, el dossier me parece un paso importante en la revisión académica del problema de la violencia contra las mujeres, y al mismo tiempo la posibilidad de pensar desde diferentes miradas, porque ya el hecho de que venga desde España, por ejemplo, nos permite leer desde allá muchas de estas visiones, y los otros artículos nos van a contrastar la mirada desde Europa, ¿no? El dossier que sale ahora sale con una obra que produce un colectivo de mujeres feministas mexicanas que trabaja justamente en la denuncia de estos hechos de violencia, como los feminicidios y otros que desgraciadamente son muy frecuentes en nuestras regiones, y que bueno, México es un triste referente de esta violencia estructural, ¿no? Entonces queremos articular esos espacios, ¿no? Que haya un espacio ahí de constante revisión de las cuestiones sociales más apremiantes, y que sea un debate o una discusión sobre cuáles son las formas o las alternativas
de democratización social que pueden ser pensadas desde el espacio académico.